Esta pieza la vamos a tejer con estambre en color verde limón y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos 15 cadenas. Y sobre ellas vamos a tejer 14 medios puntos. El primero lo tejemos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. A partir de la segunda vuelta, tanto el primer punto como el último se van a tejer en medio punto normal, colocado en donde corresponde tejerlo, y todos los puntos centrales de cada vuelta se van a tejer en medio punto de costilla, tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Hice una cadena, doy vuelta al tejido, quedamos que el primer punto va tejido normal y los centrales solamente tomando el hilito de atrás de la cadena, o viendo cada cadena vertical el hilo del lado izquierdo. Entonces tejí el primer medio punto normal, después voy a tejer 6 medios puntos de costilla, y un medio punto normal. La vuelta número 1 llevo 14 medios puntos, la vuelta número 2 8 en total. El primero y el último, recuerden, tejidos de forma normal y todos los centrales en medio punto de costilla. Hago una cadena y regreso sobre estos mismos 8 puntos, tejiendo el primero normal, los centrales de costilla y el último normal. Hago una cadena, doy vuelta al tejido y vuelvo a tejer los puntos de las orillas como corresponde y todos los centrales de costilla, que en este caso ahora nuevamente van a ser 14. Aunque parezca grande esta distancia, vamos a continuar tejiendo sobre los puntos que dejamos sin tejer, 2 vueltas atrás. Recuerden que tejimos 2 vueltas de 8 puntos, la primera de 14, 2 vueltas de 8, ahora 2 vueltas de 14, esta es la primera. Vamos a tejer así 2 vueltas de 8 medios puntos, 2 vueltas de 14, 2 de 8, 2 de 14, hasta tener en total 20 vueltas que se van a contar en esta parte ancha, no arriba en la parte angosta, es aquí abajo. Y esta pieza debió quedarles así. Si tienen duda de cómo contar las vueltas, lo que tienen que ver es que debe haber líneas largas, 5 en total, y 5 líneas cortas. Cortamos el hilo, dejamos unos 20 centímetros para poder coser. Vamos a unir en la parte angosta la última vuelta con la primera, así. Damos nuevamente otra puntada, ahí ya quedó fijo el hilo.
y vamos a tomar la parte de atrás de la cadena o el hilo superior con la cadena que queda de inicio y regreso a tomar el hilo superior de la cadena de la última vuelta con el hilo de la cadena de base de la vuelta de la primera vuelta, y así hasta terminar de coser los 14 puntos. O sea, hasta aquí. Una vez que terminamos de unir, vamos a hacer un nudo de remate y vamos a pasar un hilván vuelta por vuelta hasta terminar aquí sin cerrar. Ahora, ya que se hizo el hilván, antes de tirar del hilo, vamos a colocar un pompón en color verde de 2 centímetros de diámetro y debe quedar en esta parte angosta. Después otro de 3 centímetros de diámetro también en color verde que debe quedar en la parte ancha, y entonces ahora sí tiramos del hilo para cerrar el centro. Una vez que quedó bien cerrado, hacemos un nudito de remate y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera alrededor de este círculo que se formó. Ahora, con estambre del mismo color lo vamos a fijar en donde hicimos la costura y vamos a hacer el mismo hilván que hicimos en esta parte de abajo. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Vamos a tratar de ocultar una parte de ese hilo alrededor para que no se mueva del lugar, y después vamos a sacar la aguja por la parte del centro. Y cortamos dejando aproximadamente 1 centímetro que va a formar la patita del chayote. Y así es como debió quedarles. Y como es para refrigerador, solamente hay que colocarle un imán en la parte de atrás pegado con pegamento transparente. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.